Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar reservas al artículo 11 de la LEGIPE. Muchas gracias, presidente. Hace ya más de una hora, cuando consulté con usted el tema de las reformas al artículo 11, que por aquí algunos compañeros me comentaron que si estaba dormida. No, por cierto, soy gente que no acostumbro dormir en el Senado. Pregunté porque me hubiera parecido mucho más útil para el proceso el que cuando había reformas o reservas sobre los mismos artículos, estas se vieran de conjunto, porque eso permitiría a toda la Asamblea estar mucho mejor informada y precisar las consecuencias de una propuesta de reformas, el sentido de otra reserva y votar de alguna manera con mayor precisión. La verdad es que estoy triste por lo que le pasó al artículo 11, porque sí lo interpreto como una reserva la que presentó nuestro compañero Adolfo Gómez, al que yo respeto y aprecio, y las veces que he conversado con él me he dado cuenta que es un dirigente de origen indígena muy avesado, además dirigente de una etnia a la que yo admiro profundamente, que es la etnia zapoteca, porque me parece que el alcance de la reserva que planteó, que después se aprobó, es enorme y significa para los pueblos indígenas un retroceso de muchas décadas. Yo había reservado el artículo 11 por el tema de los migrantes, porque como vino la minuta, se le había regateado a los migrantes, que son esenciales en todos sentidos para nuestro país, por su trascendencia, por su valor civil de preservar la cultura nacional en otro país, en otros países, y por el hecho de que, siendo solidarios con México, trasladan de manera periódica remesas que han llegado a ser el primer rubro de ingresos en la economía nacional. La minuta vino disminuyéndoles un derecho que tenían conquistados en la legislación, y afortunadamente las comisiones revisoras la corrigieron. Sin embargo, en la propuesta que se analizó hace un rato, esta corrección que habían hecho las comisiones dictaminadoras se volvió a echar para atrás. Esto es muy grave porque es un retroceso muy serio para los trabajadores migratorios. Deme oportunidad, senadora Beatriz Paredes. Compañeras, compañeros senadores, les ruego estar atentos a la oradora. O compartir el chiste, hay dos opciones. Si el chiste es tan bueno, la otra opción es darles la palabra y que lo compartan. Adelante. Y así lo entendemos, mi querido Napoleón. Entonces, el problema es que a los trabajadores migratorios, a los residentes en el extranjero, les ha costado muchísimo la conquista que ya tenían plasmada en la legislación. La legislación decía, la que estaba vigente, que fue modificada en la Cámara,
y que se recuperó con el dictamen que se presentó. Artículo 11. Las fórmulas de personas migrantes y residentes en el extranjero serán postuladas en 5 candidaturas de cada partido político, una por circunscripción, dentro de los 10 primeros lugares de la lista de representación proporcional, cumpliendo con el principio de paridad. Pero quiero referir, y por eso estoy solicitando muy respetuosamente a esta Asamblea que reconsidere su votación, que esto tiene un fundamento que fue una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia SUP/RAP 21-2021. Entonces, no solo estamos echando para atrás conquistas de los migrantes, no solo estamos en la práctica menospreciando a aquellos que exaltamos periódicamente por sus remesas, sino además estamos contraviniendo una sentencia del Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto se suma al conjunto de, me parece a mí, retroceso en derechos de otros grupos muy relevantes. Ya se subrayó el tema indígena. Como tlaxcalteca tengo que sumarme a la objeción por el retroceso en las conquistas de la representación indígena. También quiero señalar en relación a los migrantes que es muy grave el que se disminuyan los mecanismos existentes para la votación. La ley que era vigente señalaba que el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tendrá 3 modalidades: voto postal, voto por internet y voto presencial. La implementación y ejecución de esto será responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. Increíblemente, porque también parece que lo que se pretende es reducir la participación de nuestros compatriotas residentes en el extranjero, solo se permite que el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero sea únicamente por Internet. La implementación y ejecución del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero será responsabilidad del Instituto. Y en otro artículo señalan que necesariamente con el CONACYT, con un proyecto que tendrá que elaborar el Instituto con el CONACYT y que no se podrá instrumentar de otra manera si no es con el CONACYT. Creo que es una bofetada a los mexicanos que radican en el exterior y que hacen un enorme esfuerzo para apoyar a sus familias y apoyar al país. Por eso presento las reservas y solicito a mis compañeros de Morena, que sé que muchos están interesados en defender a los migrantes, hagan una reconsideración en los términos que he propuesto. Gracias.